hablar de turismo. Vamos a hablar de las enseñanzas y los aprendizajes para los nuevos retos de la industria del turismo, como dice nuestro claim. Y para ello tengo a 4 personas que ahora os presentaré. No sin antes, voy a pasar por un poquito de conocimiento, no autoconocimiento, sino de conocimiento para toda la gente que aún no sabe lo que hacemos. Mi nombre es Raúl Castro, soy el fundador de la consultora de recursos humanos de personas, que básicamente hacíamos hasta marzo 20 estas 4 cosas. Una, procesos de headhunting, siempre en primeros niveles de dirección de las empresas. La otra, coaching directivo. Coaching entendido no como el pasa por las brasas y ya verás qué divertido y tírate por la montaña y supera tus retos, a lo cual le tengo mucho respeto, pero trabajamos con el coaching a primer nivel, ¿no? En ayudar a los líderes a resolver sus problemas con sus propias soluciones, ¿no? Y en esa conversación permanente es donde aparece el coaching ontológico con el que trabajamos. Hacemos también procesos de consultoría de recursos humanos para empresas más medianas, pequeñas, que aún no tienen una estructura de recursos humanos o una estructura más firme y más sólida que pueda soportar todos estos cambios que se han venido. Y en este caso, también a muchas empresas que igual han iniciado algunos cambios, pero bueno, pues no saben cómo embrozarlos dentro de la operación. Y por último, por lo que más se nos ha conocido en este tiempo, por los programas de perfeccionamiento directivo desde los programas de transformación cultural hasta todo el programa que hemos estado haciendo durante varios años de competencias gerenciales, hasta programas ahora de microentrenamientos que estamos haciendo todo en la distancia con e-learning. Así que, bueno, esto es un poco nuestra actividad regular. ¿Qué hemos hecho como novedad desde marzo 2020? Bueno, como parte de la pasión que uno tenía de radio, ahí os he dejado algunas fotos de mi trayectoria radiofónica paralela a mi vida profesional. Pues esto era una cosa que me apasionaba, ¿no? Entonces decidimos dar voz a algunos líderes para que nos contaran un poco sus experiencias, ¿no? En estos momentos de angustia, los podcasts se han vuelto una herramienta muy potente para mucha gente que quiere estar conectados y que quiere escuchar qué se está haciendo en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Y ahí aparece Listening Leaders. Hoy ya de hecho, hoy hemos publicado la entrevista número 70. Llega a 45 países, más de 45 países de hecho, y se está retransmitiendo ya en 14 plataformas de podcast. Una de ellas, que es de hace un par de semanas, iHeartRadio, que es pues, la plataforma más potente de contenidos de audio, streaming y podcast en Estados Unidos, lo cual, pues para alguien como nosotros, que lo hemos empezado haciendo en un garaje, literalmente, pues es un logro, ¿no? Y luego tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo este tipo de iniciativas. También, a lo largo de este año, implementamos todo el proceso de Between Jobs. Sabéis que en Estados Unidos a la gente, cuando les despiden, no se quedan sin trabajo, simplemente se encuentran en una situación in between jobs. Voy a encontrar otro trabajo, no sé cuándo, ni dónde, ni de qué, pero sé que esto es pasajero y temporal, y ahí aparecieron pues bueno, todo este trabajo con perfiles directivos también, toda esta parte del career transition, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer para reenfocar mi carrera o redefinirla o simplemente reencontrarla porque alguien me ha dicho aquello de no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. Como valor añadido tenemos una cartera de empresas con las que ya venimos trabajando, y eso nos ha permitido pues ofrecer en un corto espacio de tiempo a esta gente que está buscando una nueva oportunidad laboral, ofrecer oportunidades buenas, porque como conocemos bien al candidato y conocemos bien a la empresa, ese matching se da prácticamente solo. Y luego además accedemos a un mercado oculto que no se publica, cuyas vacantes no se publican, no aparecen en ningún sitio, ni siquiera en LinkedIn, y eso nos permite acelerar estos procesos de búsqueda de la nueva ocupación. Bueno, y llega el momento de las presentaciones. Ahora sí que estamos ya, he consumido 5 minutos de nuestro tiempo, vamos a estar 90 minutos, tranquilos, va a haber tiempo para todo.
pero una de nuestras estrellas invitadas, porque vamos a ser 3 personas además de un servidor, es Giannina Solombrino. Ella es Regional Food and Beverage Senior Manager América en Palladium Hotel Group y ahí tenéis un poco su trayectoria. No he querido poner las fechas por una cuestión de cariño hacia las personas. No por Giannina, se agradece, se agradece. No por Giannina, que todo el mundo sabe que es muy joven, pero claro, cuando llegara a ellos, el problema es escribir casi en números romanos, ¿no? Pero bueno, Giannina tiene una dilatada experiencia, como veis, muy ligada al mundo de alimentos y bebidas, y ahora ella nos contará. Giannina, es un gusto tenerte aquí. Mil gracias por aceptar este atraco. Gracias a ti, Raúl, y a ustedes. Vamos con nuestra siguiente invitada, que es Magda Flores. Yo voy a hacer de Magda Flores, porque hoy le surgió un inconveniente, se ha excusado esta mañana, estaba invitada, de hecho ella nos hizo un pequeño vídeo para invitar a algunos de los participantes que estaban esperando que ella hablara hoy, pero se excusó esta mañana, así que en la medida de lo posible, como yo vengo del área de recursos humanos y esa es mi principal actividad, pues tendré el gusto de hablar de esas partes de recursos humanos que queríamos que ella nos diera un poquito de luz. En tercer lugar tenemos a Rafael Carmona. Él es Project Manager de una iniciativa extraordinaria que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, que se llama Wave of Change, en Iberostar en América. Wave of Change, ahora nos contará él un poco sobre eso. Es pues fijaos, es de esas típicas iniciativas que aparecen cuando las cosas van muy bien, cuando todo el mundo tiene tiempo libre, dinero y gente de primer nivel para ocuparse de eso, pero es el hito para mí es que en los momentos de dificultad se está manteniendo y además se está empujando, y él ahora nos contará por qué. Como veis, toda su trayectoria en Iberostar, pues desde muy abajo hasta muy arriba. Así que, Rafa, es un gusto. Mil gracias por haber aceptado esta invitación y este atraco tú también. Eso es lo que tienen los amigos, que a veces hasta aceptan este tipo de cosas, ¿no? Un placer, Raúl, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Rafael. Y the last but not the least, Santiago Rivera, toda la vida en Meliá Hotels International, ahora es el General Manager de Meliá Caribe Beach y Meliá Punta Cana, como Area Managing Director, es el puesto en Dominican Republic. Su última ocupación fue como General Manager, pero esta es toda la trayectoria de Santiago en Meliá. Santiago, espero que tú también nos des mucha luz sobre estos temas. Gracias, Raúl. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé si alguno está en otro uso horario. Y nada, un placer y un honor estar aquí con vosotros hoy y nada, aportando lo que humildemente pueda. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias de nuevo a los tres. Una de las cosas que hemos hecho para este conversatorio, y yo querría empezar por aquí, es pedir a las personas que se han inscrito que nos dejaran sus preguntas, ¿no? Para que precisamente pusiéramos el foco en aquello en que las personas que se han inscrito, insisto, que habéis sido bastantes más de los que hay ahora mismo participando, se irán inscribiendo irán entrando en algún momento, nos han dejado sus preguntas, ¿no? Y esas preguntas lo que hice fue pasarla a todas las personas que estáis aquí, todos los ponentes, y por otro lado decía, oye, ¿cuáles son las preocupaciones o cómo veis en este momento el tema del turismo, ¿no? Y entonces ahí aparecieron una serie de frases y lo que hice fue armar esta nube de tags con esto que pretende ser un sol y poner aquellas palabras que más se repetían. Las preocupaciones en este momento de las personas que se apuntaron, que se inscribieron en el conversatorio, son estas. Preocupación por el cliente, por el servicio, por la calidad, por la higiene, por los huéspedes, por los negocios, por la salud, por operar, por la limpieza, estándares. Todo esto que veis así grande son las palabras que más se repetían, ¿no? Por tanto, no descubrimos nada nuevo, hay mucha inquietud, mucha incertidumbre, muchas dudas y eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Así que, Giannina, ladies first, esto del sesgo negativo hace que te toque empezar a ti contándonos un poco
poniendo, oye, ¿cómo habéis pasado yo no me centraría tanto en la pandemia en el pasado, sino, oye, ¿en qué momento estamos? ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Si os parece como primer tema, ¿qué aprendizajes, qué enseñanzas nos han dejado y cómo estamos en la situación actual preparándonos para el futuro, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido un tiempo realmente para mí, pues sorprendente porque aprendes muchas cosas, aprendes cosas de las que sabes que no volverías a repetir y aprendes también cosas de tu equipo, ¿no? No ha sido fácil, obviamente en el camino pues hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas lo mejor que crees y obviamente pues al final trabajas con un equipo de personas, muchas de esas personas han tenido situaciones muy cercanas a ellos también que han sido afectados y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? ¿Cómo estamos? Yo diría que todo esto que ha pasado nos ha traído y nos ha dejado un gran aprendizaje, no solo a nivel empresarial, sino de gestión también, de cómo manejar nuestro equipo de trabajo. A nivel personal, yo creo que en cada uno de los equipos ha habido personas que ellos mismos se han sorprendido de cómo han reaccionado ante las diferentes situaciones. Y esto pues nos deja o nos pone en una situación en la que puedes pues tú decidir diariamente si lo tomas con una actitud positiva y le das para adelante y tomas lo mejor de todo lo que te ha pasado, le sacas provecho, o si te sientas un poco a pensarlo y a quejarte y a debajo de esa nube un poco que a veces se ve gris, que muchas veces la ves un poquito más clara y al día siguiente vuelve a estar más gris, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación, pues, que seguimos aprendiendo todos los días, porque todos los días hay algo nuevo. Y aprendemos de nosotros mismos, de nuestro equipo, de las decisiones que hemos tomado y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que el entorno en el que estamos ahora es mucho más susceptible, es más noble, y creo y considero que estando en un segmento de servicio en el cual pues tienes mucha relación con el huésped y todo eso, pues te hace tener esa parte humana que es tan importante, ¿no? Entonces, pues para mí, de aquí en adelante, yo creo que, como tú mismo planteabas la pregunta, ¿verdad? ¿Saldremos reforzados? Yo creo que sí. Yo creo que sería una tontera haber pasado por todo esto y no haber aprovechado todo el aprendizaje que esto nos pudo haber brindado a todos, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, pues depende de cada uno de nosotros, de cómo lo tome y cómo gestiona de la mejor manera el futuro, ¿no? Que sigue siendo incierto. Pues eso y va a seguir siéndolo por un tiempito, ¿no? O sea, Janina nos está hablando desde Riviera Maya. Lo importante, me quedo como resumen con este concepto, ¿no? Lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa, y solamente depende de nosotros tomarlo como un reto o una oportunidad. Para que no veas que es nada personal, Santiago, te voy a hacer la palabra a ti ahora y te voy a provocar un poco. Yo no creo que vayamos a salir reforzados, yo creo que vamos a salir dolidos, escaldados, creo que vamos a salir con muchas heridas. Otra cosa es que luego eso lo podamos poner en positivo, no sé qué piensas. Bueno, oye, empezaste diciendo no hablemos de la pandemia y la verdad es que me recordaste a mi jefe, no sé, esto no sé si es bueno o es malo, pero él siempre dice que no hagamos autopsia de lo pasado y pensemos en el futuro, ¿no? Y a su vez me recordó una frase de Woody Allen que decía algo así como me interesa el futuro porque es el sitio donde pienso pasar el resto de mi vida, ¿no? Something like that. A mí cuando me preguntan, cuando veo entrevistas y cuando escucho a gente decir, no, oye, de esto hemos salido mejor personas,
algunos mejores padres, otros han empezado a hacer mindfulness y todas estas cosas. Y hasta llegué a escuchar a uno que decía que de todo esto íbamos a salir reforzados económicamente. Entonces yo es cuando creo que vivo en Marte, ¿no? Las primeras cosas seguramente, algunos estarán bien, serán mejores padres y harán todo esto, pero económicamente está claro que vamos a salir regular, por ser medianamente optimistas. Pero sí que yo sí que creo que todo esto, y como todo en la vida, tenemos que aprender. Y creo que el reto es de abordar, y te devuelvo la pelota, Raúl, un plan estratégico en un entorno VUCA, ¿no? Digo esto de VUCA porque la primera persona que a mí me escuché hablar de este entorno ha sido tú, y después si hay turno de preguntas, esta seguramente la contestarás mucho mejor que yo, pero bueno, es eso, ¿no? Un poco evolucionar a un modelo operativo competitivo y sobre todo digitalizado, ¿no? Yo creo que los cambios de paradigma y formas de trabajar nunca regresan. Es como esto del iPhone y todos estamos ahora súper e hiper conectados. Oye, escúchame, nunca regresaremos a los teléfonos de antes ni a las libretas. Así funciona la naturaleza humana y oye, el tiempo de las guillotinas y las cavernas pues han pasado. Entonces nos tenemos que ir adaptando. Esto es un paradigma y esto es también un tópico. Pero yo creo que durante este tiempo sí que hemos aprendido a buscar maneras y a ser sobre todo más creativos y buscar cosas que nos puedan ayudar a ser más simples, más transversales, garantizando un poquito la comunicación. Se decía antes que la comunicación era el gran problema del siglo XX. Yo creo que también ha sido o está siendo del siglo XXI. Tenemos que ser mucho más flexibles, permitiendo, adaptándola a los riesgos. Estábamos hablando hace unos minutos con Rafa y contigo de que teníamos una noticia salida del horno. Bueno, estos días el gobierno americano empezó con el tema de los antígenos, de las pruebas y los test de antígenos. Hace unos minutos acaban de decir que se necesita una cuarentena. Además, nadie sabe si va a ser una cuarentena de 15 días, de 7 días. Pero esto está moviendo absolutamente todo el mercado y es a lo que me refería antes, la flexibilidad y las oportunidades que nos está dando el entorno, ¿no? Que, oye, que sepa, sea más hábil, que sea más astuto y que sea más inteligente, lo va a aprovechar. Qué interesante. Fíjate que te oigo con el fondo ahí, con los Rolling Stones, con los mejores. Que son los Beatles. Es que como siempre... En esta vida o eres de Nesquik o de Colacao, de los Beatles o de Sí, los Rolling. es lo que tiene. No quiero entrar en temas en temas futbolísticos. Aparte, estoy viendo ahí conectado a un ex compañero que hace 1000 años que no lo veo, David Fanego, un saludo para él. Así que de fútbol no prefiero hablar, pero en esta vida o eres de los Beatles o de los Beatles. Exactamente. O eres del Alcoyano o eres del Madrid. De uno de los dos tienes que ser. Bueno, hoy, Rafa, ¿qué quieres que nos pase? Hoy, dentro de 5 horas, serán las 21 horas del día 21 del 2021 en el siglo XXI, ¿no? Por tanto, hoy nos puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo lo has visto tú un poco? Una persona muy pegada a la operación y en este año te está tocando verlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Danos un poco tu impresión de cómo lo has visto tú, cómo has ido siguiendo esto y desde aquí empezamos a construir para adelante, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? Sí, pues, hombre, ¿cómo lo he visto? Pues como algo muy superior a lo que esperábamos, ¿no? Cuando uno se pone a pensar hace un año, apenas en eso, febrero, pues escuchábamos unas noticias, o enero mejor, de que había un problema en China, pero lo veíamos como algo muy lejano y tal. Luego empezó en Italia y ya un poco pues te lo empiezas a tomar un poco más en serio. Pero es que aquí, sobre todo en el área del Caribe, en febrero pensábamos que no iba a pasar nada. En marzo estábamos todavía viajando y de repente al final de marzo estábamos cerrando hoteles. O sea, como algo que ha sido muy superior a lo que pensábamos que podía ser, que ha hecho que tengamos que ser muy rápidos al actuar, y que yo creo que esto es una de las mejores cosas que trae esta pandemia, que trae muchas muy malas, pero que realmente nos hemos tenido que adaptar muy rápido, ¿no? Sí, esto es un poco el pasado, que es lo que no íbamos a comentar mucho.
¿El cómo estamos ahora mismo? Pues creo que estamos en un momento complicado porque de alguna manera vemos la luz al final del túnel, porque ya estamos con las vacunas, ya parece que todo va a pasar, pero resulta esto, lo que estaba comentando la Santiago, que resulta que Estados Unidos, que es el emisor número 1 en turistas, pues dice que a lo mejor hay que hacer cuarentena. Cuando habíamos solucionado la semana pasada el tema de los PCR o test de antígenos, dándolos gratuitamente, etcétera, ahora un escollo pues que puede ser superior, ¿no? Con lo cual, a las 21, 21, 21 del 21, pues un poco lo que esperemos es saber si se ha resuelto eso y si no se ha resuelto, pues ver siguientes pasos que hemos decidido para ver cómo afrontarlo con optimismo, ¿no? Pero realmente sí que es un momento complicado. Saldremos reforzados, como tú decías, saldremos con muchos arañazos, ¿no? Pero un poco a ver eso, si logramos aguantar ya estos meses y continuar, porque desde luego el salir en este caso será un éxito. Uh-huh. Santiago decía, y tú lo acabas de recalcar ahora, bueno, nos tenemos que acostumbrar en cierto modo a un momento de incertidumbre, porque cuando creamos que tenemos todo resuelto, como decía Benedetti, cuando creíamos que no sabíamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas, ¿no? O sea, cuando creemos que lo tenemos todo armado, hay una noticia que en segundos nos cambia toda nuestra programación. Y me gustaría que alguno de los tres, y ahora ya lo dejo abierto, me dijera o me diera su impresión de cómo enseñar a los líderes a tomar decisiones en incertidumbre, que es lo más fuerte, ¿no? O sea, cómo cuando antes se tomaban decisiones que eran válidas para bastante tiempo y vuestro mercado es un mercado muy maduro, cómo esto nos ha traído una de las cosas que acabáis de apuntar, que es la decisión que me vale para hoy, igual me vale para hoy con suerte o para minutos o para horas y mañana tengo que estar preparado para tomar otra. O sea, ahí lo dejo, el que quiera agarrar el testigo, ¿no? Yo creo que al final, pues es un poco el ir muy cauteloso también. Tienes que ser rápido en la decisión que tomes, pero por otro lado, cada destino y cada mercado es distinto, ¿no? Las decisiones que habíamos pensado implementar a lo mejor al inicio, cuando volviéramos a abrir, pues sirvieron muy bien en México, pero no sirvieron en Jamaica, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final no puedes tomar una decisión que va a hacer o que va a aplicar igual en todos los destinos, ¿no? Entonces yo creo que por un lado tenemos que ser muy vigilosos, estar muy atentos, no tardar en tomar esas decisiones y estar abiertos a que así como están cambiando las cosas, pues así a lo mejor tienes que decidir rápidamente cambiar de rumbo y tomar otra decisión en bienestar del beneficio de la empresa y de los huéspedes, ¿no? Entonces, es un poco igual en ese sentido. Me consta que vosotros habéis sido pioneros en la implementación de todo el entorno, de toda la metodología Agile, que era, digamos, un poco la que aplicaba este mundo VUCA del que decía Santiago que me había oído hablar, ¿no? Del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. El Agile lo que te hace es que te permite hacer entregas iterativas y cortitas para, si me he equivocado en algo, aprender. No sé si algo de esto es aplicable, Santiago o Rafa, a vuestro entorno, ¿no? Esto de tomar decisiones en donde arriesguemos poco y aprendamos mucho. Sí, hombre, eso pues, siempre está bien, ¿no? O sea, ¿Y cómo hacerlo? mucho, arriesgando Claro, poco. una cosa es que el papel lo aguanta todo y el PowerPoint también, pero ahora tú díselo a los que llevan ahí toda la vida, ¿no? Y decirle, oye, tienes que cambiar tu forma de hacer, ¿no? Yo creo que un poco basado en lo que decías antes de tomar decisiones rápido y demás, sin duda, pero lo que creo que hay que tener son unos principios, unos valores claros para que las decisiones que tomes no te hagan salir de ese marco, ¿no? Y ser muy honesto para explicar, oye, mira, tenemos esta situación, tenemos que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Y creo que en un momento como esto todo eso se nota más, impera más y se valora más, ¿no? Entonces yo creo que para mí esto es un poco lo que recomendaría, ¿no? Ser sincero y mantener unos valores y explicar el por qué tienes que hacer cosas que a lo mejor no te hubiera gustado hacer, ¿no? Ostras, pero ahí entramos en otro tema, Rafa, la comunicación de situaciones difíciles. Una cosa es tomar decisiones complejas y otra cosa es comunicar situaciones difíciles y comunicar decisiones duras, ¿no? para las personas. Eso es fácil. Dale, Yago. Mira, yo creo que las personas que no
saben cambiar, no están dispuestas a aprender, ¿no? O sea, situaciones complicadas siempre las va a haber. Oye, ahora quizás se ha acrecentado mucho más, ¿no? Pero, oye, escúchame, yo creo que los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo va a ser totalmente diferente o parcialmente diferente, ¿no? El trabajo a distancia yo creo que se quedará más o menos igual como está ahora y el modelo mixto de trabajo va a ser irreal. Yo te quiero poner un ejemplo, Raúl, oye, de estas situaciones, cómo uno las comunica. Yo el 1 de julio del año pasado, pues tuvimos que tomar una decisión empresarial donde afectaba a personas, ¿no? Y tuvimos que despedir a 1.800 colaboradores. 1.800 colaboradores en Punta Cana con todo lo que conocen este país y estos países conllevan, ¿no? Porque no hay un paro, no hay un desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, oye, yo recibí cantidad de mensajes, la mayoría afortunadamente buenos, pero también recibí algunos pues complicados, ¿no? Porque al final, detrás de cada persona hay una historia. Y cuando tú haces esa pregunta, a mí solo me surge una respuesta. Y es ser lo más sincero posible y lo más empático. Muchas veces esto es lo que mejor define a una empresa y los valores, y al final es cuando, oye, el trabajador o el colaborador es una esponja y al final te devuelve esta sinceridad y esta empatía, pues igual con sinceridad y empatía. Porque si al final estamos diciéndole algo que es irreal, la gente no es tonta y cada vez, como decía antes, en este mundo hiperconectado, cada vez se sabe más y una mentira ahora mismo pues se agarra en menos de nada, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que tener claro, pero obviamente hay que tener claro tu estrategia, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Pero bueno, oye. Sí, yo creo que eso comunica bien lo que estabas diciendo, ¿no? De tomar la decisión, pero además comunicarla, ¿no? Yo creo que lo que dice Santiago de la empatía es fundamental. Y la empatía implica, pues, no solamente la decisión presente, sino lo que puedes hacer por esas personas en el futuro, ¿no? Yo estoy seguro que Santiago, estos 1.800 empleados, que dices, seguro que ya les ha comentado, oye, en el momento que la operación lo permite, mi deseo es recuperarlo, porque vosotros sabéis Correcto. cómo funciona el hotel, sois los que, o sea, sois del alma del hotel, con lo cual tal. Entonces, un poco eso. La empatía es fundamental a la hora de comunicar, y luego comunicar forma parte de la toma de decisión. Aquello de echa al cliente, pero que salga el de Relaciones Públicas a decírselo, pues en estos casos no aplicaría, ¿no? Te quería decir algo y finalizando, perdón. Cuando hicimos estos despidos masivos, aparte que se dificultaron con todos los protocolos COVID, pusimos a dos psicólogos, ¿no? E hicimos como una serie de encuestas. No lo voy a decir aquí, obviamente, por respeto a la compañía con la que trabajo, pero, wow, si viésemos las respuestas que nos está devolviendo el trabajador, muchas veces estoy seguro de que haríamos las cosas de diferente manera. Hemos hablado de tomar decisiones, hemos hablado de comunicarlas, hemos hablado de generar o de dejar un buen caldo de cultivo, una buena impresión para los que se quedan en este momento. Pero, y decíais también, toda esta gente que se ha marchado va a volver. Sin embargo, a lo mejor no vuelve a tu casa, ¿no? O sea, ahora vamos a tener mucha mezcolanza. Fijaos que yo, cuando hablo con algunos de los candidatos, lo que digo es, mira, hace solamente 9 meses las plantillas estaban cubiertas, completas, y no había ningún hueco, salvo que una persona se jubilara, se marchara o decidiera renunciar. Hoy, de repente, hay muchas plantillas vacías y va a haber mucha mezcla de personas que probablemente encuentren una oportunidad antes en el hotel de al lado y decidan cambiarse de marca y no esperar a que le llamen, que eso va a poder ser, ¿no? ¿Cómo veis esta mezcla de culturas, ¿no? ¿Va a ser difícil, va a ser fácil, va a enriquecer, va a entorpecer? ¿Cómo lo veis, Janina, por ejemplo, en tu mundo? Mira, yo creo que no va a ser fácil, obviamente, porque cada uno pues trae en sus best practices de todos lados, ¿no? Creo que puede ser enriquecedor y creo que al final de cuentas lo que nos hace eso es pues ser
unas personas que nos adaptamos, que nos ayuda a la tolerancia también y al poder trabajar en equipo, no importando si es para una marca u otra, ¿no? Yo creo que al final es muy importante que estamos trabajando con seres humanos que están pasando por las mismas situaciones, o sea, puede ser de otra marca, pero viene con la misma, tuvo las mismas experiencias que han tenido tu equipo de trabajo, entonces al final es un poco, pues un poco esa empatía de seguirla manteniendo a nivel operativo también y el poder estar abierto a recibir gente de otros hoteles, a tener la paciencia y el compromiso con ellos de llevarlos de la mano y ponerlos en tus estándares, ¿no? Y en tus valores y en tus creencias como empresa. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero creo que es una época distinta que tendremos y que con el liderazgo de las personas a nivel supervisión y managerial va a ser pues el clave que se transmita pues este sentimiento de apoyo y de equipo, ¿no? De empatía también. Claro, pero fíjate, mi punto es que y tú perteneces a una compañía que durante todo este tiempo ha estado sembrando el concepto de The Palladium Way como una forma no solamente de hacer, sino de entender el entorno en la empresa. Está enraizado en unos valores muy, muy claros, muy identificados y más o menos ha calado, porque además hicisteis una labor de implementarlo muy rápidamente en todos los destinos, ¿no? Y de repente todo esto es como el tsunami nos ha pasado y ahora hay que reconstruirlo. Pero con estos estándares va a haber otra gente que venga, no los conozca, gente que estaba antes, gente que ha llegado, gente a la que le despidieron no de esa manera tan profesional como dice Santiago, sino a lo mejor les dijeron... pues eso de, a ver, los que tengan trabajo que den un paso para adelante, tú no te muevas. Y claro, y de repente a todos estos los llevas a tu casa o llegan a aterrizar en tu casa y tienen que pasar esa curva de aprendizaje rápido. No sé si eso lo tenéis previsto como en algún momento de este escenario, es cómo adaptar estas culturas y cómo sacar provecho de ello, ¿no? Que sería una de las oportunidades. Yo creo que con carácter general es muy alta la rotación, sobre todo en estos destinos, ¿no? En Punta Cana, en Riviera Maya, porque hay muchas habitaciones nuevas y es muy frecuente, ¿no? Sobre todo en las posiciones más bajas, que las personas cambien, ¿no? Creo que a raíz de esta situación las personas van a apreciar más el tener un puesto de trabajo, ¿no? Por lo cual, al margen de que hayan pasado antes por X empresas con sus estándares y demás, cuando se les llame para tener un trabajo van a ser más receptivos y van a tener todavía más ganas, ¿no? Además de la simpatía natural, de las ganas que todo el mundo en este área le pone, que la verdad es que es una maravilla, pero creo que va a haber ese plus, ¿no? O sea, una de las cosas buenas que ha traído esto podría ser eso, ¿no? Igual que los que están trabajando se nota que lo aprecian más, los que se contraten, pues yo estoy convencido que lo van a apreciar mucho, aportarán lo mejor que traigan de donde venían, pero creo que se tratarán de integrar, porque además cuanto antes les contraten, pues se supondrá que es un hotel que funciona mejor porque está contratando desde antes, ¿no? Uh-huh. Pero veremos, ¿no? Santiago, déjame que ahora respondes a esto y además te pongo un tema encima de la mesa, es el cambio generacional, ¿no? O sea, de repente esta es el primer gran desastre que ha liderado o soportado los millennials de verdad, no como tú y yo, que somos millennials, pero solamente de cabeza, porque el cuerpo no nos acompaña, pero los millennials de verdad son los que han estado tirando del carro en muchos casos y asumiendo responsabilidades que les han hecho ser mayores, ¿no? ¿Cómo ves esto, no? Porque ahora los que van a entrar de repente son los centennials que traen otros drivers completamente distintos. Bueno, yo antes de nada tengo que decir que a este tipo de preguntas me gustaría responder delante de mi abogado, pero bueno, quiero dejar claro que yo soy más joven que tú, lo que pasa que la hotelería machaca, ¿no? Pero fíjate... Mientras no me digas lo que mi amigo ese que me decía, ojalá llegues algún día a cumplir los años que aparentas, no estamos mal. Sí. La primera sí. Mira, yo no sé si los millennials o la generación X o nada, pero te voy a decir un dato importante. Y sobre todo en las hoteleras españolas, las hoteleras mallorquinas, ¿no?
este cambio generacional de lo que tú estás hablando ya se venía haciendo en Meliá, por ejemplo, en Iberostar, Palladium, las familias, ya tal, una Sabina Flusá, un Gabriel Escarrer Jr., un Abel Matutes Jr. también, han venido haciendo handover y en este momento tan complicado les ha tocado liderar este momento, ¿no?, que estaba comentando antes, ¿no? Y oye, algunos de una manera, otros de otra. Yo no creo que tampoco sea algo de cambio generacional. Yo creo que es algo más que de valores y de ganas, ¿no? Antes te referías de que va a haber una cultura, y Rafa lo decía bien, que hay mucho en estos sitios como Punta Cana, México, Jamaica, Islas Caribeñas, hay mucho índice de rotación, pero yo te digo algo, yo recuerdo algunas veces dar algún tirón de orejas a los colaboradores en algunas asambleas de decir, oiga, cuiden su trabajo porque un día puede venir un huracán y dejarnos sin trabajo a todos durante 4 o 5 meses, ¿no? Bueno, pues este huracán se llamó pandemia y nos dejó casi un año a todos sin trabajar. Lo que sí te digo es que va a haber o está habiendo en el mercado no una fuga de talentos, pero en la bolsa en general hay muchos talentos donde antes, y sobre todo en esta parte del mundo, y sobre todo en esta industria hotelera, faltaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo va a haber un momento en que cuando todo esto se acelere, porque la gente va a volver a viajar, va a haber una fuga de talentos, ¿no? Porque algunos creerán que estuvieron bien tratados, otros no, y otros querrán ver también qué es lo que pasa fuera de sus cadenas o de sus trabajos habituales, ¿no? Pero bueno, no creo desde mi punto de vista que sea una cuestión de millennials o algo. Yo creo que es una cuestión más de las generaciones que vienen de ver y de dirigir sus empresas y sus negocios de una manera diferente. Lo estamos viendo, como dije antes, en estas cadenas españolas tan, pues, no quería decir poco tecnológicas, pero sí que bueno. Tradicionales queda mejor. Tradicionales queda mejor. Por ejemplo. Sí, pero vamos, yo creo que es un tema que, al margen de que a lo mejor seguro los millennials o los centennials lo notan más porque por edad pues no han vivido otras circunstancias, pero creo que todo el mundo pues estaba mal que bien en un círculo de confort porque todo iba bien, o sea, las crisis que había eran bastante asumibles, ¿no? Y creo que esto sí que realmente, esto que se dice en México de mover el tapete, pues sin duda esto lo ha hecho un poco eso, para que tengamos conciencia pues que no hay nada asegurado, lo cual tiene una parte que sin duda es positiva, ¿no? Para saber que hay que espabilarse y, como digo, que no tienes nada garantizado en la vida, ¿no? Y sin duda esto ha afectado mucho en ese sentido, ¿no? A todas las generaciones. Janina, no es una cuestión entonces de generaciones, aquí va a ser, dentro de estas oportunidades de las que hablaba Santiago, cómo estar preparados para agarrar el mejor talento disponible en cada momento, porque esto va a ser, y voy a decir una frase que dice no sé qué, acaba en el último, pero esto va a ser cobarde el último, ¿no? O sea, cuando esto de verdad empiece a abrirse, vamos a tener mucho talento por ahí disponible y el bueno se acabará antes que el malo, ¿no? Entonces, ¿cómo os estáis preparando para agarrar este talento? Yo creo que con la frase que ha dicho Rafael, esa de mover el tapete, yo creo que eso también le ha servido mucho a la gente a espabilar, como dicen, ¿no? Y tal vez gente que a lo mejor no apreciaba el trabajo o no se aplicaba, ahora pues se da cuenta que no hay otra manera de lograr avanzar o de lograr mantener un trabajo si no es aplicado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pueden haber muchas personas que nos sorprenderían de la forma en la que han tomado pues esta situación como una llamada de atención, como un wake-up call a poder y a cambiar su forma de trabajar, ¿no? En relación a las diferentes
edades y todo eso. Yo he visto cómo gente mayor también se ha adaptado y ha abrazado la tecnología. Y la verdad es que te da gusto, o sea, te da gusto ver que al final pues le han perdido el miedo y están a por ello porque saben que no queda de otra, ¿no? Entonces, yo creo que eso también pues te dice mucho de ellos. Para mí es muy importante la actitud y eso lo vemos ahora, ¿no? O sea, no puedes tener gente que a lo mejor te dice que ellos lo único que hacen o su área de especialidad es esta, porque en el momento en que necesitas cerrar un hotel, pues no tienes que, el área de especialidad se va y te pones a hacer lo que haga falta, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las cosas que miraría sería un poco pues eso, cuál es la actitud de la persona, ¿no? Para saber que en momentos difíciles va a estar ahí y va a dar todo de sí para poder enfrentar situaciones como las que estamos viviendo hoy, ¿no? Y un poco dentro de todas las cosas que hemos aprendido y el aprovechar los recursos, el poder mejorar procesos y todo eso, pues tiene un poco también que ver con esto, ¿no? ¿Cómo empiezas a ser más eficiente? Entonces necesitas gente que no tenga miedo de los cambios y que esté abierto a los mismos para poder ser más eficiente y obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser muy importante el poder identificar esos talentos, pero creo que van a haber muchos y espero que sean más los que han aprovechado esta situación para aprovechar y mejorar la calidad de su trabajo a que los que no, ¿no? O sea, no sé si me... Sí, sí, sí. Mira, esto es un evento y más, estamos casi como Friends and Family con personas a las que desde ahora agradezco que se hayan, no solamente se registraran, como ha habido muchos, sino que además estén participando. Y yo les he pedido por el chat que vayan haciendo preguntas. Y ya tenemos aquí dos que yo quiero unir. Una de Víctor Veiga, desde Portugal, y otra de Elizabeth Vargas. No sé si Víctor está en Portugal ahora o está en México, pero... quiero unir las dos, porque esta es una preocupación que también estaba en las preguntas que nos anticiparon, ¿no? Víctor dice, oye, ¿cómo ve el turismo un destino en México y República Dominicana en los próximos años, teniendo en cuenta que con todas estas incomodidades que estamos hablando? Pero Elizabeth nos hacía una pregunta antes que yo la pongo después. Porque parece que es la consecuencia. Cuando hay dificultades para llenar el hotel con gente que viene de fuera, tengo que llenarlo con gente de dentro y ese público no me paga lo que me paga el canadiense o el americano cuando viene y por tanto tengo que abaratar el destino. Y Elizabeth dice, hablando de Cancún, ¿cómo podremos subsistir sin abaratar el destino turístico? Porque si lo abarato luego subir, tiene su dificultad. ¿Cómo veis esto? O sea, ¿es la salida bajar precios? ¿Hasta cuándo bajo precios? ¿Cómo puedo hacer sin abaratar el producto y sin que lo que entregue se vea con peor calidad todavía, ¿no? Hay una parte que es la parte de la eficiencia, ¿no? O sea, antes cuando hablabas del tema del personal, la captura de talento y todo eso, yo creo que una cosa que tenemos clara es que posiblemente las plantillas que se tenían se van a ver reducidas en un porcentaje, no sabemos en cuánto, pero un poco todo el mundo está buscando la eficiencia de forma eso, que hagamos operaciones con un coste un poco inferior, ¿no? Eso sería un poco de la primera pata quizás para ayudar que a lo mejor con una tarifa un poco inferior pues pueda mantener una rentabilidad igual de alta, ¿no? Y luego un poco antes decía Santiago, yo creo que la gente va a seguir viajando, o sea, la gente va a querer viajar incluso más que antes, ¿no? No es que la gente no quiera viajar, es que no puede, ¿no? Con lo cual el mercado se autorregulará, será casi más un tema de lo que pasaba antes, el volumen de habitaciones nuevas o destinos que están un poco más saturados, más que lo otro que sea una cuestión de unos pocos meses y seguramente las tarifas, yo no creo que una vez que la vacunación sea masiva o haya medicina paliativa o lo que sea, se tarde mucho en recuperar buenas ocupaciones, creo que para final de este año debe ser el caso, y entonces creo que las tarifas se irán ajustando en función ya de otras razones como el producto, la novedad del producto, el servicio que des, etc. Santiago, en Dominicana, ¿pasa igual? Bueno, decía un fundador de una gran cadena, era un tal Conrad Hilton, que el comprador tiene derecho a una ganga, ¿no? Y el vendedor tiene derecho a una ganancia.
así que hay un buen margen en el medio donde el precio es correcto, ¿no? En este sentido. Yo, oye, estuve 8 años en México, estos últimos 3 aquí en Punta Cana. El tema del cliente local es un tema para mí bastante interesante porque, oye, pasa en México, pasa en Punta Cana y pasa en muchísimos países, ¿no? Donde, bueno, siempre uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando llueve. Mira, yo me acuerdo cuando fue la crisis de los atentados en París, lo primero que hicieron los hoteleros fue juntarse y hacer un pacto tácito entre ellos de no agresión y de no bajar tarifas. Si recordáis, los atentados fueron a principio de año y al final del año el RevPAR no bajó. O sea, quiero decir, porque muchas veces en el ADN, en la idiosincrasia del hotelero, somos gente pues un poco egoístas, ¿no? Que no quiere compartir datos, que no quiere hacer nada. Yo esto lo expuse aquí en Punta Cana porque obviamente era algo que se veía venir y pasó al final. Y lo que decía la compañera que hacía la pregunta es una forma, de una manera u otra, de abaratar el turismo. Y yo creo que siempre hay tiempo para bajar precios, pero para subirlos es mucho más complicado. Digo esto porque con grandes buques como son nuestros hoteles, de 1.000, de 1.500 habitaciones, 25, 26 puntos de venta, nosotros tenemos un ratio que le llamamos el break open point. Nos lo inventamos ahora porque, claro, teníamos que ver a la hora de reabrir los hoteles, oye, no llegar ni al break even point, donde ganancia y pérdidas cero, sino donde empezábamos a perder menos, ¿no? Que es el break open point. Digo esto porque, claro, estos hoteles son, no quiero decir máquinas de ganar dinero, para que nadie tampoco me diga nada después, pero con un 50, un 60, un 70% son máquinas muy rentables. Pero ojo, del 50 o 40 para abajo son máquinas de perder dinero porque ese coste semifijo o semivariable, como quieras llamarle, el gap es bastante grande, ¿no? Entonces tienen unos costes fijos muy, muy, muy grandes. Oye, mira, yo tengo un campo de golf de 27 hoyos y el coste fijo cerrado es casi igual que el abierto, ¿me explico? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Pues bajar precios y bajas tu coste, sobre todo coste directo, coste de alimentos y bebidas, donde también la experiencia se ve bastante complicada. Nosotros, en este caso, quisimos quedarnos en la mitad y, oye, sí que mentiría si dijésemos que no bajásemos un poco precios, pero no a la altura de otras compañías con otros temas comerciales. Digo esto también porque el que esté familiarizado con Punta Cana, el tema de las redes sociales aquí es brutal. Entonces, cualquier cosa que pase, cualquier vídeo que haya y obviamente con menor precio, la calidad de tu cliente, esto es un poquito pues injusto decirlo, pero baja y entonces pasan este tipo de cosas. Yo creo que nosotros, y con los protocolos que tenemos ahora de COVID, donde el coste por estancia va a subir por el coste mismo del protocolo, debemos seguir una línea para mantener, en el caso de Punta Cana, yo creo que México, Caribe mexicano también, una línea ascendente porque, oye, se están haciendo muchas camas, se están construyendo muchos hoteles y al final todo esto lo tiene que absorber de una manera u otra el hotelero, ¿no? Entonces creo que en este sentido debemos de ser igual o mejor. Déjame que ahora os doy la palabra, pero engancho con otra de las preguntas y así ya voy permitiendo e incentivando que la gente nos vaya preguntando por ahí, porque al final es lo que da sentido a la charla esta, ¿no? Y contestando lo que queréis saber los que estáis al otro lado. Pero había una pregunta, una reflexión muy interesante ahí de Martí Ozonas que decía, oye, coincido con Santiago en que volveremos a las tarifas. Y fíjate, yo te estaba escuchando, Santiago, y tú decías, oye, con 50 o 60% de ocupación, pues empieza a ser un negocio rentable. Claro, empieza a ser un negocio rentable con el paradigma de $400 la habitación.
cuando tú te pones en 100, no me sé las tarifas, pero cuando te pones en 150, a lo mejor ese porcentaje tiene que subir más alto, ¿no? Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que, bueno, mis compañeros están ahí también, llegado a un determinado punto de ocupación, oye, tú estás ya cubriendo tus costes fijos, semifijos, y a partir de ahí, oye, con la ocupación y con la tarifa, pues tú ya te vas haciendo tu flow through, ¿no? En este sentido. Entonces, oye, pero obviamente, lo decía antes Rafael, yo creo que es algo que estaba en la mente de todos los hoteleros, porque hablo de Meliá Hotels International en este caso, y hablo de Meliá Hotels International en Punta Cana, donde teníamos una estructura brutal, ¿no? Entonces, durante estos últimos 2 o 3 años veníamos ya pensando, repensando en reinventarnos, porque con la estructura que teníamos cada vez éramos menos rentables y a su vez éramos capaces de dar menos experiencia. Entonces, esto también, oye, nos ha venido para decir un stop and go, de tener esos 5 minutos de respirar y de pensar y decir a dónde quiero ir, y obviamente hacer una reestructuración absolutamente todo en la organización, donde la polivalencia funcional va a ser cada vez un denominador más común, y todos tenemos que hacer de todo porque va a ser así. Y obviamente todas las pérdidas que están teniendo las compañías, sí, bueno, puede haber ahora una inyección a nivel de créditos, pero oye, la liquidez de hoy es deuda de mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso. Sí, yo creo que el tema de las tarifas, un poco yo además lo que comentaba antes, es que creo que tardarán menos en estar al nivel que estaban, que insisto, cada uno en función de su competencia, de su producto y del nivel que tenía, es porque tenemos herramientas, o sea, la tecnología nos apoya mucho. Esto llega a pasar hace 20 años y hubieras tenido que firmar un contrato a X, sacar el catálogo y estás muerto. O sea, no tienes nada que hacer. Hoy en día con el yield, con el revenue, con todo online, tal, lo cambias en un momentito, con lo cual eso unido a que todo el mundo está deseando que esto vaya bien, turoperadores, receptivos, compañías aéreas, gobiernos, oye, todo el mundo se quiere poner en marcha, con lo cual yo creo que esto avanzará, oye, la gente tiene ganas de viajar, con lo cual que eso, el mercado irá poniendo a cada uno en su sitio, pero sí que creo que será más rápido de lo que se pudiera pensar. Yanina, me interesa una cosa y así te doy paso, porque en estos días está un poco por ahí encima de la mesa todo el mundo ancillary, ¿no? Todo el mundo oye, cuando tú tienes un lugar y tienes un pasajero, un huésped cautivo en un sitio, como descubrieron los aviones hace muchísimo tiempo, o como descubrieron los cruceros, oye, ya que le voy a tener 10 días en el barco y no se puede bajar, pues le voy a freír a todo, ¿no? Especialmente en el mundo de alimentos y bebidas, en los todo incluido, ¿cómo va a cambiar eso, ¿no? Para poder, con este tema de la tarifa, ¿no? ¿Cómo va a cuadrar eso? ¿Qué cosas tenéis que ajustar ahí? Yo creo que es un poco, pues, lo mismo que han estado hablando Rafael y Santiago, ya es una estrategia, ¿no? Empiezas a adelgazar un poco las operaciones, ¿no? Nosotros, basados en la metodología Lean que estamos siguiendo muy de cerca, pues empiezas a ver muy de cerca todos los procesos, ¿no? Y a lo mejor si antes utilizabas en un restaurante 25 personas para dar el servicio, pues a lo mejor ahora necesitas 15. ¿Por qué? Porque de estas 15, pues has analizado que los procesos, pues puedes reducir o adaptar de cierta forma en que, pues estas 15 manejan todo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Creo que es importante también el poder ver que, igual, como decía Santiago, pues vamos a hacer todos varias cosas, ¿no? Ya no es solo yo solo montaba mesas y me dedico solo a hacer esto, ¿no? Pues ahora tendrán que hacer o tienen la oportunidad de tener trabajo, pero ese trabajo y esa oportunidad viene con muchas otras responsabilidades, ¿no? Entonces empezamos a ser más funcionales en ese sentido. Creo que también nos volvemos un poco más innovadores y tenemos que sacar la creatividad de donde sea para poder agregarle valor a ese huésped, ¿no? Y que no sienta que le estoy dando menos, ¿no? Entonces, realmente es difícil pues mantener el poder decir, bueno, pues sí, a lo mejor estaba antes en un 80% de ocupación, pues tenía
17 restaurantes disponibles, pues ahora que la ocupación no acompaña, pues resulta que solo tienen opción de 3, ¿no? Entonces, pues el cómo poder presentarle a estos clientes una variedad que no resientan el que se les está dando, o que no sientan o tengan esa percepción que se les está dando menos, ¿no? Entonces ahí nosotros, pues, aparte de hacer muchas actividades y eso, yo considero que una de las cosas importantes, pues, es dejar la creatividad a los equipos locales, ¿no? Y algo que a mí me ha impactado es que la gente está comprando cosas en el resort, ¿no? Muchas veces venían, bueno, pues como ya es todo incluido, no gasto nada más, ¿no? Y ahora ves que la gente viene con la intención de gastar, y nuestras ventas fuera del todo incluido están bastante bien. Entonces, yo creo que eso denota que, pues, si estudias un poco la clientela que estás recibiendo, que en este caso muchas veces es local, porque hemos empezado a recibir más gente y clientela nacional que extranjera, pues empiezas a saber, pues, qué les gusta, qué están buscando, y a ofrecerles cosas que lo empiezan a ver atractivo, y la gente está comprando, ¿no? Y la gente no está sintiendo, pues, esa falta de variedad por las diferentes actividades que se están haciendo, pues, para eso, ¿no? Para que no resientan ese sentido, en ese sentido. Pero creo que sí vamos a llegar a tener un poco más de ahorro en ese adelgazamiento de la estructura y a nivel operacional, ¿no? Y esa adaptación a procesos que nos van a hacer más eficientes a la hora de operar. Déjame que avancemos del mundo tarifa. Ya decía Manuel Machado que todo necio confunde valor y precio. Y eso me engancha con el valor, ¿no? O sea, una cosa es el precio que yo pago y otra cosa es algo que nos dice por aquí Martí Ozonas. Dice, oye, lo que se va a necesitar o que lo que se va a esperar es que al tiempo que se vayan subiendo las tarifas se agregue más valor al cliente, y tiene todo el sentido. Una de las cosas de las que me gustaría que me hablarais, del valor. La segunda es, tomando el testigo de Rodrigo Bolaños, dice, el sector MICE está siendo afectado. Estamos siempre pensando en el vacacional, pero hay un sector crítico que va a tardar en volver a viajar, que son los directivos de las compañías, los eventos y las reuniones, ¿no? Y la tercera, que ya ha salido aquí y nos la pone Martí Ozonas también, es el tema de sostenibilidad. Y tenemos ahí a Rafa, ¿no? Cómo la sostenibilidad, lejos de ser una carga o lejos de ser un budget, de repente podría ser una fuente de ingresos, y cómo lo estáis consiguiendo, ¿no? Así que os dejo eso, ¿no? El valor, el mundo MICE y el tema de la sostenibilidad. Repartiros el juego, queridos. Bueno. Por alusiones, bueno, Santiago, empieza tú. No, por alusiones tú, querido. Dale. Dale. Bueno, por alusiones yo me voy a remitir sobre todo al tema de la sostenibilidad, y yo creo que es que lo que vemos a veces la sostenibilidad comemos como algo, bueno, para quedar bien tal. Yo al principio decía que lo que hay que tener son claros los principios, y creo que ahora también se ven las empresas que tienen claros los principios y que mantienen esos principios, mantienen su política, en este caso de sostenibilidad, que pudiera ser algo, oye, secundario y tal. Y entonces un poco eso también se va a ver ahora. Pero es que además creo que la sostenibilidad bien llevada lo que aporta es lo que hemos estado hablando antes, que es la eficiencia, y por otro lado el valor, ¿no? O sea, pero la eficiencia lo veo clarísimo. O sea, si un poco vemos el tema de la economía circular, contraponiéndolo con la economía lineal, o sea, la economía lineal, extraigo, produzco, tiro, y la economía circular, procuro mantener todos los productos en movimiento, volviéndoles a dar un uso. Si yo hago esto y me doy cuenta que realmente los hoteles, en muchos casos, es que dábamos demasiado, había una carrera, cada vez la habitación es más grande, el todo incluido ya es 26 horas al día, tengo 15 restaurantes, doy esto y lo otro, y a veces menos es más, ¿no? Aquello que también se ha comentado muchas veces. Por eso creo que el tema de la sostenibilidad aporta eficiencia, racionalizando lo que ofrecíamos. Es mejor ofrecer menos, mejor hecho, que mucho que a veces no estaba tan bien hecho, ¿no? El tema de los residuos es tremendo, ¿no? Cuando uno se pone a analizar todo lo que tirábamos y demás. Creo que la sostenibilidad va a aportar en este sentido bastante, pero por eso, por no ser una asignatura la María, por así decir, sino porque aporta mucha eficiencia bien hecha, y creo que esto sin duda aportará mucho valor.
Muchas gracias, Rafa. Santiago, ¿querías tú hablar de qué? ¿De maíz? ¿De valor? Sí, bueno, de valor, sí, bueno, Manuel de Machado. maíz, sí. Yo, bueno, muy de acuerdo con lo que está diciendo Rafa y sobre todo menos es más y cada vez lo tenemos que incluir mucho más en el All Inclusive, ¿no? Decíamos antes que va a cambiar en el All Inclusive. Oye, pues el All Inclusive nació de una manera hace 25, 30 años y también fue evolucionando, ¿no? Sin crisis, con crisis, obviamente todo tiene una evolución. Yo creo que las preferencias de nuestro cliente han cambiado drásticamente, ¿no? Donde además de suprimir casi por completo los viajes de negocios, y aquí quiero enlazar después con el tema MICE, o destinos de larga distancia, nos encontramos con un cliente que va a priorizar o que prioriza la seguridad y la salud, ¿no? Y cada vez más digitalizado y con una mayor conciencia sobre el entorno. Y aquí entramos ya con un tema de sostenibilidad. Pero también va a tener conciencia sobre el entorno, la sociedad y los impactos que generan. El otro día había leído un artículo sobre el staycation, que se habla tanto, y yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, aportar y generar valor al cliente. Oye, mira, si yo estoy en Ciudad de México y en Culiacán, ¿por qué no me voy a ir a la casa de Frida Kahlo y tengo una experiencia, ¿no? De otra manera que no podía tener? Si estoy en mi pueblo, en Moaña, ¿por qué no voy a tener una experiencia de ir a la batea y se van a comer los mejores mejillones del mundo? Pues esto es lo que tenemos que hacer en los hoteles, ¿no? Y en los All Inclusive, porque tenemos, por ejemplo, donde trabajo tenemos 1 millón de metros cuadrados con más de 5.000 palmeras, con cantidad de jardines, se pueden hacer cantidad de cosas al aire libre que ahora mismo no hacemos. Pero sobre todo preguntar al cliente. Un ejemplo, he tenido la suerte de poder abrir 4 o 5 hoteles en mi carrera profesional y siempre cuando hacíamos un all inclusive y buscábamos la zona premium, ya me sé cuál era, y en las habitaciones decíamos, bueno, y lo que decía antes Rafa, ¿no? ¿Qué vamos a poner en la habitación? ¿No? Entonces, bueno, pues vamos a poner tal y tal. Y una de las cosas era el tema de la Nespresso o la de, bueno, tampoco quiero hacer aquí publicidad gratuita, ¿no? Pero, o sea, la máquina de café de cápsulas. Pero claro, la máquina de café de cápsulas valía un dineral, las cápsulas valen otro dineral, y después cuando dijimos, oye, vamos a preguntarle al cliente qué aporte y qué genera valor esto. Y claro, cuando vimos el feedback, dijimos, ostras, nos hemos gastado cantidad de pasta en todo esto y hemos generado y hemos aportado al cliente un valor casi negativo, ¿no? Y después nos dijeron otras cosas que, oye, vamos haciendo cosas. Por ejemplo, y unido a lo que estaba diciendo antes Rafa, nosotros nos dimos cuenta que los jaboncitos, las amenities típicas de los hoteles, y cada vez lo ponemos como de mejor calidad, claro, el cliente lo usa y lo tira, ¿no? Nosotros estamos haciendo una actividad que también es para el entorno y para la sociedad que se llama Soap for Hope, ¿no? Pues con todo esto hacemos una actividad con los clientes dentro de los resorts, donde juntamos todos los jaboncitos estos que están usados y mediante una experiencia, ¿vale? Hacemos jabones de todo tipo, ¿no? Esto el cliente se lo lleva a casa y se lleva un poquito de Punta Cana, se lleva un poquito de Bávaro, se lleva un poquito de República Dominicana a su casa. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, retos que debemos de hacer frente, ¿no? La capacidad de adaptación y a los nuevos desafíos, lo que decía antes, la revolución tecnológica y el auge también de las macro tendencias, ¿no? La relación con el cliente, ¿no? Que tenemos, ¿no? No tenemos solamente una app para hacer una reserva, ¿no? Vamos a interactuar con el cliente. Lo que decía antes Rodrigo Bolaños con el tema MICE, nosotros somos hoteles, por ejemplo, que tenemos aquí 2 centros de convenciones donde el 25% del mix segmentation de los clientes es de cliente MICE, donde por naturaleza este cliente tiene una tarifa muy, más alta que la habitual, ¿no? Que otros canales. Y esto es algo que en el 2020 se ha parado y en el primer semestre de 2021 se ha parado totalmente con unas pérdidas millonarias al sector, ¿no?
Entonces, yo lo que creo es que tenemos que trabajar con esto que decíamos antes de las adaptaciones a los nuevos desafíos y la tecnología para poder atraer a este tipo de incentivos, congresos, porque obviamente ahora o prematuramente o a corto plazo nadie se va a meter en un avión desde otros puntos de la Tierra para venir a Punta Cana a sesionar porque obviamente no hay dinero, las empresas no tienen dinero. Y segundo, si tienen dinero, no lo van a utilizar para este tipo de cosas. Entonces, ya os digo, a corto plazo nuestros esfuerzos tendrán que estar destinados a una gestión táctica de la crisis actual y a medio y largo plazo, donde miramos más allá y nos preparamos para estar atentos a las señales, porque va a haber muchas señales y aprovechar las oportunidades que nos permitan para salir fortalecidos. Claro, pero en este ejemplo, y ahora voy con Janina, en este ejemplo que tú decías del jabón, de hacer el jaboncito y que se lleve algo, y es una experiencia única, es una experiencia que no puede comprar, porque o la has hecho y la has hecho en ese momento y en ese entorno y con esas personas que hiciste esa experiencia y con tu familia y tal, y esa experiencia es única y te lo llevas a casa, eso requiere imaginación, que es precisamente lo que estaba diciendo Janina antes, ¿no? Se va a requerir imaginación. Y el mundo maíz pega de lleno a la parte de alimentos y bebidas de un hotel, ¿no? ¿Cómo tenéis previsto solventar eso, Janina? Incluso el all inclusive, ¿no? ¿Cómo va a cambiar en la parte de alimentos y bebidas o en la parte de los ancillaries que yo decía antes? Sí, la verdad es que es curioso porque nosotros, por ejemplo, cuando abrimos el primer hotel, al segundo día teníamos ya una boda. Entonces, es que si bien es la gente le da por casarse, ¿no? O sea, qué manía, ¿no? Contra alguien, además, porque... Si bien es cierto que tuvieron que cambiar el número de personas y la forma en la que se hizo el servicio, pero las cosas han seguido, no de la misma forma en las que se venían dando, pero sí hemos seguido teniendo bodas, hemos seguido teniendo servicio de buffet y hemos seguido teniendo pequeñas reuniones de empresas. Entonces, yo creo que lo más importante sí va a cambiar y a nivel de tamaño también, ¿no? Como decía Santiago, pues la gente ahorita las empresas no están, los empresarios no están viajando para tener ese tipo de reuniones y si están viajando es un grupo muy pequeño que te van a requerir que tengas mucha más, que tengas una conectividad excelente y que tengas toda esa parte de audiovisual y todo lo que presenta hoy día la tecnología que esté al top, ¿no? Para poder enlazarse y poder seguir con este tipo de situaciones. A nivel de A y B, el servicio se sigue dando. Obviamente cambiamos estrategias, los buffets que son tan apreciados. Mucha gente decía, no, pero es que me va a cambiar el buffet. Decimos, no, pues no lo vamos a cambiar. Vamos a tener una forma de servirlo distinto, pero al final, pues es ir buscando, innovando, siendo creativos, buscar diferentes maneras de presentarlo de tal forma que ellos se sientan seguros y que logremos dar ese servicio, ¿no? No va a ser igual, no va a ser igual, pero creo que es un momento para poder mostrar que también nos adaptamos a las situaciones, que somos flexibles y que lo vamos a echar a andar como tengamos que hacerlo, pero we're gonna deliver, ¿no? Lo vamos a tener ahí para ellos, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, pero pues sí, eventos hemos seguido teniendo de un tamaño menor y eso me da la esperanza de saber o de pensar que esto se va a reactivar, ¿no? La gente decía, pues es que después del COVID no va a volver a hacer todo lo mismo. Yo creo que sí, yo creo que la gente va a viajar, la gente va a querer igual salir, o sea, que va a ser distintas ciertas cosas, sí, pero vamos a tener gente viajando, vamos a tener gente viniendo a México, a República Dominicana, a Jamaica como destino de bodas, o sea, eso va a seguir pasando. Yo ahí, si me permite, Raúl, disculpa. Sí. No, dale.
Lo demás, yo un poco soy por naturaleza optimista, pero yo creo que se va a reactivar todo antes de lo que pensamos. O sea, es evidente que el maíz será de los últimos, porque hasta que no esté todo el mundo vacunado de la empresa, pues no irá nadie, yo que sé, hasta que haya suficientes vuelos para tener capacidad suficiente, etcétera. Pero yo creo que hoy en día todo se olvida rápido, o sea, todo pasa rápido y yo estoy convencido que dentro de un año volverá a haber maíz, porque dentro de la empresa todo el mundo se acuerda del año aquel, que fueron aquí, que fueron allá, tal. Y volviendo un poco a la pregunta que hacían en el chat, Rodrigo, oye, ¿cómo volver a reactivarlo? Por ejemplo, a lo mejor lo primero es contactar a todos los grupos que has tenido, lanzarles una oferta, porque como decía Santiago, el margen de precio siempre es mayor en los grupos, y un poco ser proactivos para tratar de recuperarlos. Oye, estuviste en este destino, ¿qué os parecería este? Y os ofrecimos este extra, tal. O sea, ser proactivos para ver cómo podemos recuperar cuanto antes eso, a ese segmento tan importante. Claro, yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Enlazando con todo esto que habéis dicho, la única manera de subir tarifas es aportando valor, y para poder aportar valor tiene que ser un valor diferencial. Ya no creo que el old fashion way de dar el incentivo de os llevo a un hotel, os machaco durante 6 horas y a cambio os dejo que a partir de las 5 de la tarde ya duchaditos os maméis como ratas y os bebáis hasta el agua a los floreros y bailéis la conga de Jalisco ahí abrazados al camarero. Pues ya todo eso yo creo que ha pasado, ¿no? Y es verdad que todo eso tendrá sentido si somos capaces de darles esa experiencia, que en forma de jaboncitos tan simbólicos como ha puesto Santiago, pero que sean, oye, va a venir el emprendedor que con un carrito de cocos hizo el tipo la experiencia aquí y nos lo va a contar allí. Y de repente eso lo hilas y empieza a tener sentido hacer todos esos kilómetros y millas de vuelo para poder tener una experiencia distinta. Estamos a 16 minutos de acabar, sigue habiendo preguntas. María José Peña Vélez, gracias María José, es una de nuestras consultoras estrella, así que le agradezco mucho y buena amiga que nos ponga esta pregunta. Dice, es más una reflexión, ¿no? Dice, va a haber 3 cosas fundamentales. Habla de la seguridad para el huésped, obvia, habla de la diferenciación con productos y experiencias nuevas, que es de lo que estamos hablando, y la parte de sostenibilidad, como bien decía Rafa. ¿Qué es lo que dice María José también? He leído un artículo sobre la creación de un pasaporte sanitario de vacunación que se pedirá para poder volar o para poder entrar en algunos restaurantes. ¿Qué pensáis de esto? Iba a hacer yo esa pregunta porque, digamos, esta recuperación pasa por, momento vacuna, en la medida en que los políticos dejen de vacunarse y dejen las vacunas para los demás y nos las podemos poner todos. Ya podamos vacunarnos, pero claro, a partir de ahí, ¿cómo lo veis? ¿Vais a admitir a todo el que tenga un certificado, llámese pasaporte sanitario, llámese pulsera, llámese clavel en la solapa diciendo yo ya estoy vacunado, puedo entrar, a mí no me pongan trabas? ¿Cómo veis? ¿Cómo se está preparando eso? Yo creo que los hoteles tienen sus propias medidas, ¿no? El tema del termómetro, de demás historias, tal, para verificar un poco que el huésped que viene no sea un riesgo, ¿no? Lo otro es más un poco de cara a los países, protegerse y evitar luego contagios internos dentro de esto. Creo que lo del pasaporte y este tipo de cosas, hoy yo leía que tienes la prueba de antígenos, el PCR o el certificado de tu médico que diga que has pasado el COVID, o sea, ya te van aumentando tal. Creo que eso puede ser en un momento inicial, pero es que yo creo que dentro de un año, pues o todo el mundo está vacunado o ha pasado el COVID o lo que sea, con lo cual ya eso pasará a un segundo plano. Para un momento inicial, posiblemente el pasaporte esté bien para acreditarlo de manera internacional, pero creo que eso, en año y medio, 2 años como mucho, pues será una pequeña anécdota, ¿no? Santiago, ¿tú te vas a vacunar o no? Yo ya me he vacunado, no. No, mira, este tema del pasaporte sanitario, incluso en algún momento de la pandemia, este verano pasado en Baleares, incluso en Canarias, se hablaba de corredor sanitario, ¿no? Entre Alemania y Canarias en este caso. Yo, bueno, no sé lo que va a durar esto, porque obviamente la incertidumbre es brutal. Yo no soy tan optimista como Rafa, pero bueno, es el hecho de que soy gallego, una cosa no cubre la otra. Pero yo creo que sí que la OMT en este sentido y todos los, no sé, la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones que hay, sí que tienen que generalizar y estandarizar las reglas, ¿no? Porque claro, ahora mismo nos estamos viendo de que, oye, los americanos piden antígenos, los canadienses piden PCR, los españoles
ya, ¿qué os digo? Cada comunidad hace lo que le da la gana. El otro no sé qué, no sé cuánto. Dice, oye, mira, estas van a ser las reglas para viajar, para todo el mundo. Y como pasó después del 11S, ¿no? Que se cambiaron, oye, la gente antes no se descalzaba, no pasaba por rayos X y hacía pues lo que pasaba. Y esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Y no quiero ser un poco pesado con el tema de la digitalización, pero creo que es básico porque todo esto hay que llevarlo o sea, no podemos llegar a los aeropuertos y todo esto y empezar a rellenar papeles sin ton ni son, sino tendremos que decirlo, como llevamos ahora la tarjeta de embarque en muchos lados, todo digital, porque esto también va a ser bueno para los protocolos, ¿no? Pues en este sentido, oye, después es un tema mío personal, que yo esto lo he hablado con amigos. Yo creo que al final los antivacunas se tendrán que vacunar, porque al final nos tendremos que vacunar absolutamente todos, de una manera u otra, porque yo creo que, si quieres viajar, en algún momento te van a pedir el certificado de vacuna, y si quieres llevar a tus hijos al colegio para que sean presenciales, te van a pedir eso. O sea, quieras o no, el sistema pero te va a llevar hacia ello. Y yo creo que, bueno, es lo que decía antes. Cuanta más seguridad tengamos y más seguridad propongamos, porque, oye, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo, ¿no? Entonces, también dar esa sensación de seguridad para hacer que los turistas y la gente en general pues se anime a viajar más, que esto, insisto y finalizo, estoy totalmente seguro que va a pasar así. Nosotros no tenemos aquí a la mujer del César, pero tenemos a nuestra mujer particular, que es Janina. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que es importante todos los procesos de seguridad que se están llevando en los hoteles. Lastimosamente, yo creo que si no es una cosa es otra. O sea, de repente aparece la noticia que salió una cepa más nueva, distinta, más agresiva. Va a ser un poco el tema del cuento de nunca acabar. Yo creo que mientras tengamos los procesos en cada sitio y que podamos ejercerlos y hacerlo bien, es lo que toca, ¿no? Tan simple como el uso de la mascarilla, lo de la toma de la temperatura, el guardar las distancias, son cosas sencillas, básicas, pero es lo que más se ha visto que ha resultado, ¿no? La gente sigue viajando, yo la primera, y la verdad es que creo que tampoco podemos ponernos con tantas restricciones, porque la gente, mientras más restricciones hay, también más van a buscar la manera de zafarse de ellas, ¿no? Y lo digo tan abiertamente, o sea, he tenido gente quedándose en mi casa donde les piden una PCR, y he tenido prácticamente gente en el aeropuerto diciéndoles que les pueden dar el papel del certificado hecho sin que se hagan la PCR. Entonces, ¿sabes? Al final, o sea, yo creo que mientras tengamos en cada punto, en cada uno donde le toca ser responsable de tener las medidas de seguridad que debemos de tener, eso es lo importante, y esperando que todo esto pues vaya aclarándose y pasando lo más pronto posible, ¿no? Pero hay que seguir viajando, hay que seguir viviendo, hay que seguir disfrutando de la vida, con sana distancia y con las precauciones que cada uno tenemos que tomar, pero hay que seguirlo haciendo. Creo que le hemos dado una vuelta a todo. Creo que además nos faltan 9 minutos solamente. Estaba repasando todas las preguntas que nos dejaron, cerca de 80 preguntas. Y hemos pasado, de una manera u otra, hemos pasado por todos los ámbitos generales, ¿no? Por tanto, me queda una última ronda de intervenciones final en estos 9 minutos. Y si hay alguna pregunta por ahí, yo puse en el chat. Pero además se lo he puesto solamente a Elizabeth Vargas. Qué bueno. Elizabeth, te he puesto a ti en lugar de ponérselo a todo el grupo. Bueno, la verdad es que ya solamente tenía que haberoslo dicho. Última ronda de preguntas. Ahora es el momento de preguntarles aquello que siempre quisiste saber. Y mientras tanto, hacemos una última ronda de intervención en estos 8 minutos. Pues Santiago, acabé contigo el último, pues te toca a ti el primero. Dejamos a la mujer ahora para la última, así en el orden que os tengo. Santiago, Rafa y Janina. Última reflexión final y cumplimos con nuestro tiempo. Bueno,
Antes de nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y de compartir con dos excelentes profesionales y también de ver, bueno, pues esto entre familia, como decías, gente que conozco que me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, yo la verdad es que creo que todo tiene una oportunidad, todo tiene su momento para aprender. Insisto, tenemos que ser creativos, tenemos que ser cada vez más digitales y lo que decía un poquito Janina, ¿no? Que, oye, al final tenemos que vivir de una manera u otra. Hay cosas que han llegado y se van a quedar, hay otras cosas que obviamente desaparecerán en un futuro y yo creo que, pues, para mí lo que yo he creado y yo lo que he sentido y si tengo que tener una lección de todo esto es que la vida solo se vive una vez y hay que aprovecharla. Cosas que están en el día a día y que todos nos dicen, tema de la familia, aprovecha a tus amigos y todo esto, que sí, que dices, oye, bien, y después vuelves otra vez. A mí me ayudó mucho los primeros meses de pandemia de estar en casa, de ver a mis hijos más. Mi mujer me quería matar al principio, yo a ella, después llegamos a acuerdos, pero es algo que me ayudó y hay que sacar cosas siempre positivas y yo creo bueno, que de esto pues, sacamos cosas positivas y que viéndolo desde atrás era una pesadilla que justamente eso quedó atrás, nada más. Santiago, el honor es nuestro teniéndote aquí compartiendo estas experiencias, ¿no? Que solamente vosotros habéis vivido en primera persona. Rafael, te llegó el turno. Pues, hombre, lo primero, igual que Santiago, agradecerte a ti y Raúl que contaras con nosotros y es un placer estar con Janina y con Santiago, que como decía, ya los conocía de antes, así que un placer. Y en cuanto a la pandemia, o sea, lo primero decir, pues bueno, que cuando tienes una situación lo que hay que hacer es afrontarla. Hay unas partes muy negativas. Nosotros, desgraciadamente, en Iberostar falleció un alto ejecutivo este domingo. Una lástima, un tipo súper buena persona, súper capaz. Gustavo Madera, una lástima. Y la lástima, pues las empresas que cierran, la gente que se queda sin trabajo y tal. Pero luego un poco a veces da como vergüenza decir, oye, pues es que yo en la pandemia hay cosas que me han gustado, ¿no? Lo que estaba diciendo Santiago, por muy tópico que sea el disfrutar de la familia, de tus hijos, por no viajar tal. Y más allá, a nivel de empresa, eso, saber que el teletrabajo pues te ahorra muchos viajes que son absolutamente prescindibles, ¿no? Y el ser eso, mucho más rápido en la toma de decisiones, probar cosas, oye, tengo tantos hoy en el hotel, cuántos, oye, pruebo esto, buffet, a la carta, lo que sea, o sea, saber adaptarse y saber que, pues oye, la vida viene como viene y no siempre tenemos que estar en el círculo de confort, sino que tenemos que saber que no hay nada garantizado, ¿no? Y tratar de eso, estar siempre con esa agilidad para adaptarse a lo que venga, ¿no? Pues, Muchísimas gracias, Rafa. Janina, tienes un minuto porque además Miguel González nos pide que digamos en una sola palabra cuál es el principal reto que vivimos. Así que después de tu contestación tienes que cerrar con una sola palabra y luego Rafa vete pensándola y Santiago vete pensándola y con esto acabamos. Bueno, pues nada, me quito todos los agradecimientos y todo, pero no, muchas gracias. Yo de verdad creo que al final lo más importante es cómo salimos todos como personas. Y volviendo a la pregunta, si salimos reforzados, yo creo que aunque han sido cosas no tan positivas, otras sí, pero sí que salimos reforzados como seres humanos, como personas, y espero que salgamos reforzados el mundo entero, ¿no? Sí, como seres humanos. Una sola palabra para cerrar, decía Miguel González nos pide para los cuatro el principal reto de lo que vivimos en una sola palabra. El principal reto de lo que vivimos. Adaptación. Buenísimo. Rafael. Yo tenía adaptación, pero si no, optimismo. Optimismo. Santiago. Yo tenía adaptación y optimismo. Digitalización. Fíjate, yo tenía adaptación, optimismo, digitalización. Voy a quedar con agradecimiento. Agradecimiento profundo. Yo, como puedo decir más, agradecimiento profundo a todos vosotros que os considero amigos y sobre todo a los que también han estado participando y preguntando, que también, naturalmente, muchos de ellos son amigos, otros no tengo el gusto de conocerlos, pero es
es un placer haber podido compartir estas inquietudes aquí. Y nada, seguiremos haciéndolo. Para nuestros amigos de Facebook, que no los conocemos, que hay un montón de ellos ahí conectados, pues nada, ha sido un placer. Nos volvemos a ver muy pronto, que ojalá eso se dé, porque será la mejor prueba, ¿no?, de que hemos superado esto, de que estamos vivos y de que nos podemos abrazar y volvernos a saludar de nuevo en persona. Os mando un abrazo fuerte a todos, mil gracias, y a todos los que nos están dando por ahí, gracias por la participación. Verónica Romero desde República Dominicana dice: excelente conservatorio. Yo también he dicho conservatorio varias veces, pero es conversatorio. Os mando un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.